Bueno, buenos días. Hoy estamos aquí con mi gran amiga Cari, en donde desde su punto de vista de su experiencia como mamá y también como educadora de párvulos y como coach y con todo lo que ha transitado junto a su hija Caterina, nos va a compartir cómo es el trabajo de la familia con los diferentes profesionales. Y en esta oportunidad ya estamos en el módulo de adolescencia y etapa adulta y su hija ya es una adulta. Gracias, Karin, por esta oportunidad. Gracias a ti, Fabi, por la invitación, por poder entregar algo de lo que es mi experiencia, para facilitar camino, creo yo, a los que vienen, que es el objetivo principal eh, de lo que haces tú, me imagino yo también, y de lo que hacemos las dos, yo creo. Así es. Algo que compartimos, Sí, que nos une desde la pasión, desde la motivación y desde la misión de abrir nuevos caminos. ¿Qué así es es. lo que más nos interesa en este caso? Que tú nos puedas compartir cómo ha sido tu experiencia a lo largo de todos estos años de trabajo con equipo de profesionales. Ok. A ver, la experiencia es como larga, ¿no? Yo creo que siempre he pensado que, a ver, yo creo que no siempre, yo al principio tal vez pensaba que era más fácil, pero a medida que fui entrando como en la experiencia con la Caterina desde chiquitita, me empecé a dar cuenta que esto no se hace solo, digamos, que yo como mamá no puedo avanzar sola, que me costaba mucho. Yo ahora voy a hablar, sí, desde mi experiencia, no desde todo, porque somos todos diferentes. Yo me di cuenta que yo sola no lo podía hacer. Sin embargo, en algún minuto pienso que culturalmente me resté, entendiendo que los especialistas son los que saben. Y fue muy bueno porque fue una experiencia que yo tuve en Estados Unidos, en San Francisco, en donde los mismos especialistas a mí me dijeron: vente, tú eres importante, tú formas parte del equipo. Y ahí yo dije: ok, parece que algo tengo que decir en esto, ¿sí? O sea, no son solo ellos. Y era un tema cultural, porque yo venía seteada de Chile desde los especialistas saben. Y en San Francisco de alguna forma me dijeron: vente. Y no fue una invitación, eh, si es que quieres, sino que vente porque tú eres necesaria. Y para mí eso fue una revelación, fue como una primera instancia de decir: a ver, parece que hay distintas formas de pensar, y me hace mucho sentido que así sea, digamos, que yo no me reste de esto. ¿Y Que, cómo hiciste? Ay, perdón, dale. que no quiere decir que yo, justamente, no quiere decir que yo sepa todo, sino que nadie sabe todo, que juntos generamos un todo. ¿Y cómo hiciste para hacer ese traspaso? Porque claramente en Estados Unidos la experiencia que tú tuviste en San Francisco es bien diferente a lo mejor a cuando regresaste a Chile. ¿Cómo hiciste para que, creo yo, hace veintitantos años atrás, eh, como el equipo de trabajo se supone que era, según modelos antiguos, como el expertise? ¿Y cómo hiciste tú para traer esta idea e incorporarte y que tu decisión y que tu participación en el equipo de profesionales era importante? Una vez que tú incorporas que tu voz es importante, el, el cuestionamiento no fue tanto de si era importante o no, que era al principio, sino que es el cómo. ¿Cómo hago que mi voz no se apague? ¿Sí? Y ahí habían dos espacios. Uno, como de yo seguir aprendiendo de distintas partes. O sea, yo iba a congresos, conversaba con padres, conversaba con especialistas, leía mucho, como yo ir formándome de alguna forma. Y por otro lado, escuchar lo que pasaba con el otro, ver qué tan abierto estaba el otro a escuchar. Y a veces ese canal estaba como frenado, ¿sí? El canal hacia el especialista.
y entendí que tenía que ver con una cultura en donde aparentemente el especialista es el que sabe, ¿sí? Culturalmente, no es que haya una mala onda, sino que simplemente se formaron, o sea, es como al final yo miraba hacia atrás y decía, claro, es que es el maestro, ¿no? O sea, el maestro es el que sabe. Entonces, ¿cómo desestructurar eso? ¿Sí? Si tú apareces como el que sabe en esta cultura, de alguna forma opaca o hace evidente que el maestro no lo sabe todo. Y eso es muy complejo desestructurarlo, ¿no? Porque te transformas en una amenaza. Entonces yo llegaba, por ejemplo, de los congresos y de todas las partes con material y se los llevaba claro, y llegaba como fascinada, como un metro, así, ¡ah! Sí. Y recibía un feedback que si te pudiera describir como corporalmente, era como un rechazo, era como... ¿sí? Y también tenía que ver con esto de yo te entrego sin saber lo que tú necesitas. Como que también está, en todas partes está el tema de la diversidad y el que no nos enseñaron a relacionarnos. Tal vez si yo hubiese llegado a decir, mira, ¿te sirve, no te sirve? No, era como, mira, esto es fantástico. Y eso, cuando yo llegaba a eso, sentía como esta amenaza del especialista, así que no estaba acostumbrado a recibir a esta mamá, que aunque yo era educadora, era mamá. Sí, también, y desde ese espacio como yo sentía que me restaba, o sea, no era una par, ¿sí? No, estaba como en otro nivel. Y bueno, entonces la labor era buscar cómo hacer para que mi voz eh, llegara, ¿sí? ¿Y cómo lo hiciste? Tuve la suerte o una bendición de encontrar una persona que hizo de mediadora, ¿sí? Y que además fue una persona que nunca perdió eh, la, la objetividad. Siempre, nunca decía, no, si tú tienes toda la razón, pues si no, hay redes que hacen, no, tú tienes toda la razón y lo que tú tienes que hacer es decir, ok, era el puente perfecto, ¿sí? Entre la escuela y yo, ¿sí? Entonces, claro, fue una figura maravillosa y que me dio tiempo para entender qué es lo que estaba pasando, de por qué el otro me sentía como una amenaza. ¿Y esta persona mediadora era un profesional, era un profesor? ¿Qué rol cumplía dentro de ese equipo de trabajo? Sí, ella era psicopedagoga y psicóloga además. ¿Ya? El perfil era muy bueno porque finalmente me escuchaba, que a mí eso lo encontraba demasiado importante, y nunca estuvo ni a favor ni en contra de la escuela, nunca tomó voto. Y yo creo que eso hizo eh, que esto pudiera seguir avanzando. ¿Sí? Y además siempre me sentí muy representada en lo que ella decía en la escuela. Cuando yo sentía que mi voz, aunque dijéramos lo mismo, no iba a ser bien recibida porque yo era mamá, ella como profesional era validada en ese sentido. Aunque yo también era profesional en ese sentido, ¿sí? Pero yo jugaba como el rol de la mamá. Eh, claro, tuvo costos, digamos, costos de todo tipo, digamos, porque en el fondo yo también tenía que financiar a esa persona, entonces al final nos cuesta mucho, lo que yo he aprendido es que nos cuesta validar que la familia sí tiene un rol y que es muy importante, igual que todos los roles, igual que el rol del especialista, igual que el rol del profesor, igual que el rol del niño o de la niña, o sea, todos tenemos un rol súper importante, pero no nos enseñaron a escuchar. Y desde ahí, siempre que había algún problema, era el debate de quién tiene la razón, más allá de lo que me pasa y lo que siento. ¿Sí? O sea, el escuchar pasaba más por tener la razón que por realmente escuchar las necesidades, las Es- inquietudes.
Sí, los deseos. sí. Por ejemplo, algo que yo trabajo mucho con los papás es el explicitar lo que yo necesito y el explicitar al profesor qué es lo que él necesita. No estamos acostumbrados a decir lo que necesitamos, ¿sí? Es como que Mm. estamos en una constante como queja porque nos enseñaron a eso, ¿sí? No nos enseñaron a pedir. Entonces, lo que yo necesito o lo que tú necesitas en la inclusión es fundamental. Son preguntas que no debieran faltar nunca, nunca, ¿sí? Y Es decir, que si en vez de dar, por ejemplo, una sugerencia específica, tú preguntaras a la mamá o al colegio qué es lo que ellos necesitan, ¿cómo lo llevamos a terreno, por decirlo así, es a la que, práctica? es que sí, yo creo que se facilita, porque a ver, lo que tenemos que establecer es un espacio de confianza para Mm, poder tener esas conversaciones de lo que yo necesito y lo que tú necesitas, ¿sí? Y además en esa confianza tiene que estar como la validación de que nos vamos a equivocar, de que somos seres humanos, de que no es necesario que tú sepas y que yo sepa, sino se transforma como en una batalla. Es como, ¿se acuerdan? No sé, ¿tú te acuerdas de este programa que había en Sábado Gigante, el disparo yo, dispara usted? Es como, ¿quién dispara primero? Y es como, ¿sí? Esa era la sensación que yo tenía en estas reuniones que hay como de equipo. Y era muy doloroso el no ser escuchado como familia. Era muy doloroso. Y yo siento que ese es el mayor, el mayor dolor, uno de los mayores dolores que llevamos la familia, el no validar nuestros miedos, ¿sí? Y que es difícil ya la paternidad cuando tienes que dejar a cualquier niño en el colegio. Y si tú sabes que, por ejemplo, tu hijo no habla, mm, establecer conversaciones de confianza para saber lo que yo necesito como mamá puede ser como fundamental, ¿sí? Eh, Al final, nadie sabe lo que el otro está pensando, nadie sabe lo que el otro necesita, nadie sabe la historia del otro. Y es ahí donde se construye la inclusión, desde la escucha reverencial, ¿sí? Esta escucha sin juicio. Muchas, muchas veces se escucha por las dos partes, ¿sí? Por ambas partes, como la mamá que es ansiosa, ¿sí? Y tú dices, bueno, ¿y te has sentado a pensar o a escuchar por qué podría estar ansiosa la mamá? Y que es realmente válido que ella está ansiosa. Entonces, quedarme un ratito en ese espacio más allá de lo que tú tienes que hacer con tu ansiedad, ¿sí? Es como, pucha, ¿sabes qué? Entiendo, me pongo en tu lugar, debe ser difícil, yo te entiendo. ¿Qué necesitas de mí? mm, Eso es el bálsamo, es la semilla para construir la inclusión. mm. Y al revés también, o sea, cuando tocan nuestro crío, es como también he escuchado por el otro lado, padres afligidos, es que el profesor no quiere. Ya, ¿y qué Mm. hay detrás de ese quiere? El profesor no quiere. ¿Qué hay detrás de eso? Hay humanidad pura y dura. Así que al final al profesor le dijeron que tenía que estar preparado y cuando aparece un chico con síndrome de Down, le aparece el diagnóstico, entonces siente que no está preparado. Entonces conversemos acerca de qué es el síndrome de Down o qué necesitas, profesor, de mí. Qué difícil como conjugar como las necesidades de cada uno, los miedos de cada uno, y como desde el rol profesional aprender a escuchar, en este caso, digamos, los profesores y los padres, y cómo no, cómo aprender, no, no sé la palabra, pero cómo aprender a regular todo lo que yo sé, todo lo que he estudiado desde lo teórico, porque puedo ser mamá o papá, pero no siempre de una persona con síndrome de Down, o no ser papá y mamá, y cómo querer también entregar todo lo que yo sé desde lo teórico, por decirlo, o desde la experiencia, y cómo, eh, digamos, tomar mi lugar y quedarme en este lugar y no cruzar.
los límites como de cada uno. Y caer en el juicio de decir, yo digo una estrategia y este papá, pucha, no lo hace, y este profesor no lo lleva a cabo, qué lata, o sea, yo lo doy todo y ustedes nada, ¿no? Sí, sí, eso es lo que nos enseñaron al final. No, 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 es que toda esta parte relacional no nos la enseñaron. Entonces, tampoco es explícito, no está explícito los desafíos a los que nos enfrentamos nosotros las familias. Es que son demasiados desafíos y hay muy pocos papás que están realmente acompañados en esto, ¿sí? Entonces, como, primero el desafío de sacar adelante a tu hijo, después el desafío de ti mismo, de hacer la transformación en ti, ¿sí? Cuando venimos de una cultura que nos enseñó que la diferencia es un problema, pues ¿cómo le voy a enseñar entonces a mi hijo que es un valor? ¿Qué pasa en mí? ¿Qué pasó en mi historia en relación a la diferencia? ¿Qué pasó en mi historia en relación a la autoridad? Que muchas veces el tema de las normas y los límites tiene que ver con eso, con la autoridad. ¿Qué pasó en la historia de esos padres solo en temas de salud? Mm. ¿Sí? Entonces, claro, cuando digo ya, no, es que ellos sobreprotegen, que se dice tanto, ellos sobreprotegen. A ver, pero es que anda mirando por qué sobreprotegen y cuáles son sus desafíos. Y más que irte encima de esa protección, es que son los padres que sobreprotegen, ellos son los que son barrera a los mismos padres. Y tú dices, ok, puede ser, pero ¿y entonces? ¿Alguien acompaña a esos padres? ¿Qué lo acompaña? Las demandas son altísimas, ¿sí? Entonces las demandas son, primero, transformación de nosotros mismos. Cómo sacar a nuestros hijos adelante en todo sentido, o sea, no solamente de desarrollo, sino que lo que implica en demandas financieras también, o sea, todo lo que implica en estrés, digamos, de lograr tener los recursos para los especialistas, por un lado. Y después está todavía esta tercera parte, y si no hay muchas más, digamos, de cómo abro el camino para que mi hijo sí sea considerado. Y ahí están todas estas conversaciones con las especialistas, ¿sí? Y con los especialistas. Es como, ¿cómo hago para que los colegios se abran a tener un chico con síndrome de Down, que hoy día todavía es tema? Y el estrés que eso implica para la familia sistémicamente. Entonces, las demandas de la familia son brutales. ¿Cuánto estamos escuchando eso? ¿Cuánto acogemos? ¿Cuánto nos hacemos cargo? Ujú. Y yo creo que con lo que has expuesto, que también no solo es una preparación desde el contenido, por decirlo de alguna manera, sino también como desde el humano, ¿no? De cuáles son mis fortalezas y desafíos como persona para ponerlo al servicio del trabajo con otras personas que cumplen un rol, o ya sea el profesor o los papás, las mamás, la misma persona con síndrome de Down, porque en este caso, por la edad de la Cate, ya también intervienen cuáles son sus necesidades, sus sueños, sus deseos, sus pensamientos. ¿Le incorporamos al trabajo de equipo o seguimos decidiendo por ella? ¿Cómo hacer? Porque se ha venido haciendo un trabajo desde la toma de decisiones, desde su autonomía, y ahora realmente escuchamos lo que ella necesita, lo que ella desea, cómo lo desea cuando también como papá sabes, eh, para igual que para tus otras hijas, que entre comillas uno puede saber qué es lo mejor para ella y qué es lo que no, pero la dejamos hacer y ser o seguimos como tratándola como niño, que creo que igual uno de los mitos en relación a las personas con síndrome de Down cuando ya son adultas. 100%. Y al final en esa creencia de cuando yo pienso que yo soy la que sé qué es lo que va a ser mejor para ella, es que no estoy escuchando. Mm. Y yo creo que el mayor desafío para nosotros los padres con cualquier hijo, más con un hijo con síndrome de Down, es como aceptar que ella sí
podría tener otra decisión. Entonces, ¿cómo yo le muestro? Porque yo podría decir, mira, esto se hace porque yo lo digo, que es lo que yo más frecuente veo que pasa, ¿sí? Esto hay que hacerlo porque es bueno para ti. Y lo otro es como mostrar qué consecuencias podría tener la elección de una u otra cosa. Y que además darle la herramienta para que vaya a conversarlo con otras personas, ¿sí? Para que ella misma tome la decisión, ¿sí? Eso yo diría que es uno de los desafíos más grandes, porque además con un hijo con síndrome de Down es muy fácil como se dice, como embolarle la perdiz, como darle vuelta, ¿sí? Esto convencerlo o buscar estrategias como estrategias no éticas, diría yo, para convencerlo, ¿sí? Que tú no, en el fondo con otro hijo te patalea, en Mm. cambio un hijo con síndrome de Down no. Entonces la vulnerabilidad, o sea, que te podría patalear, pero menos, ¿no? Es como uno podría, intelectualmente hablando, darle la vuelta, más fácil. Y eso es duro, es difícil, el cuestionamiento ahí es muy potente. Para nosotros el desafío como papá es súper grande, ¿sí? Mm. Acompañarnos a aceptar que mi hijo podría tener otra decisión. ¿Cómo hacer? Porque a mí a veces lo que me ha pasado con las familias cuando tienen hijos adultos es uno que ya están como cansados de hacer el trabajo por todo el proceso que han venido haciendo y es como, ya, ¿sabes qué? Ya terminó la media, ya hizo algún estudio superior, chao, ya está. O sea, como que hasta que llegué, porque ya estoy cansado, porque ya cumplí con mi ciclo, con mi compromiso con él, ya le di la herramienta y hay que seguir apoyando en el proceso. ¿Cómo lo vive la familia? A ver, yo creo que cada familia es diferente. Te puedo contar lo que me pasó a mí, por ejemplo, A ti. después del colegio. Yo estaba cansada, yo estaba súper cansada. Entonces ella se metió a un programa en donde yo sabía que ella iba a estar segura y como que me di mi respiro, ¿sí? Sabiendo que todo es aprendizaje y que está bien también. O sea, en el fondo, no es que ella vaya a perder años, ¿sí? Pero yo como familia también cuento. Mm. Mis energías sí también cuentan. Y eso es importante también escucharlo. Es como, a ver, en este momento no siempre todo va a ser perfecto, pero también si sueltas, ya habrá momento para otra cosa. Como esto de la inmediatez, de tener que resolverlo todo ya, también encuentro que las familias necesitamos eh, tener espacios de, de descansar, ¿sí? Porque es muy demandante, día y noche, ¿sí? 24/7. 24/7. Y si no es en por mende, o sea, o es por temas de desarrollo, o es por temas de salud, ¿sí? O es por temas de que nosotros mismos nos exponemos emocionalmente a ciertas cosas, ¿sí? En una cultura en que no nos ayuda, ¿no? Una cultura que va muy rápido, una cultura que tiene mucho juicio, en el donde qué dirán también es súper potente. Son muchos, muchos factores que nos toca desafiar como padres y que son absolutamente invisibles y transparentes. Mm. Ni nosotros los padres lo vemos. Y como no lo vemos, tampoco lo gestionamos. Entonces, a la buena Dios, lo que te toca, ¿sí? Y además, en la gran mayoría de los casos, los recursos van dirigidos a nuestros hijos. Mm. ¿Por qué? Porque yo quiero ser una buena mamá y ser buena mamá es apoyar a mi hijo. Entonces, no está dentro de nuestras creencias, es que ser buena mamá es cuidarse o dejar de hacer.
Y al final lo que yo hice cuando le dije a Kate, ok, métete a este programa porque igual vas a aprender, no va a ser tan bueno, no es que no sea tan bueno, no va a ser Desafiante a lo mejor. asertivo a lo que yo sé que tú eres capaz de hacer, tan desafiante como dices tú, eh, pero estoy yo de por medio y yo necesito cuidarme. Y fueron los mejores 2 años de tomar paz para poder continuar. Mm. Y ella misma dio las señales, vamos a decir. ¿Sí? Y también yo la escuché, o sea, cuando ella me dice, ¿qué estoy haciendo acá? Y dije yo, sí, por suerte me dio 2 años. Importante ahí también como, bueno, hoy se habla un poco más de cuidar a los cuidadores, de la importancia que tanto los papás como las mamás tengan sus espacios personales y de descanso y de desarrollo para que puedan seguir con esta tarea, que en realidad es para todos los hijos, pero obviamente hay una demanda mayor cuando uno de los hijos tiene una discapacidad. A mí, algo de lo que siempre me quedó marcado, bueno, nosotros nos conocemos hace muchos años, es cómo respetaste, o sea, siento que fuiste muy coherente, cómo respetaste la decisión de la Cate cuando ella tenía que elegir entre 4 eh, especialidades o fuentes laborales dentro de este programa y ninguno le gustó a ella. Y fue como, ya, o sea, o abren uno nuevo, porque no me acuerdo exactamente cuáles eran las, lo que podía elegir y ella tenía claro que no le gustaba ninguno, a seguir con esto y decir, ¿sabes qué? Lo tienes que hacerlo, todo lo demás, a poder abrir un nuevo espacio a algo que a ella realmente le gustara. Ahí yo encuentro que, o sea, como lo destaco, como qué importante entre seguir como en esta, lo que había, digamos, por decirlo de alguna manera, que era lo que había, lo que te ofrecía este curso, y las necesidades, los sueños, los gustos de la Cate, que en un momento no congeniaban. Mm, mm. Qué lindo lo que traes, porque en realidad es como bonito escucharlo de otro gracias por eso. De alguna forma es como ponerme realmente en el lugar de la otra persona, es realmente validar lo que a ella le está pasando, validar lo que ella quiere. Y yo creo que por alguna razón en la vida, para mí fue como que aprendí tempranamente a no tenerle miedo a abrir caminos. ¿Sí? Es como que abrir caminos son posibilidades. Mira dónde estoy. Es como que toda mi vida ha sido abrir caminos, es abrir posibilidades, abrir nuevos espacios. ¿Sí? Es como darte permiso a ser tú, que tiene que ver con la diferencia también. ¿Me entiendes? Como, ok, sabes que yo estoy escuchando eso y voy a sostener eso, porque además está súper fundado, digamos, o sea, tiene que ver contigo, con lo que tú viniste al mundo. Y es verdad que hay veces que uno tiene que hacer cosas que no le gustan, es verdad, o sea, la vida no es solamente hacer cosas que te gustan, pero en el centro está el querer ser. Y siento que en personas con discapacidad, con la vulnerabilidad que ellos tienen, eh, si para todos eso es, para ellos más. O sea, siempre he pensado que a ellos como el rey, ¿sí? Es como... Entonces yo creo que tiene que ver con eso también, con creer en la otra persona y con creer en mí también. Y que si hay buenos fundamentos, nada es imposible. ¿Sí? Y también como con atreverse a equivocar, ¿sí? Porque hay como un tema ahí de
de como muchas familias con las que yo converso y tengo sesiones de coaching también, es como esto de tengo mucho miedo de equivocarme, ¿sí? Y yo siento que la equivocación es una oportunidad, es como permitirte saltar a un nuevo espacio y aprender. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en ese espacio de salto? Como que das la posibilidad al asombro. Sí, pero ¿por qué te vas a cerrar una posibilidad? ¿Por qué te vas a privar de algo? Si el único riesgo es que te vayas a equivocar. Porque es cierto. Entonces, cuando tú partes de la base de que eres ser humano y que te vas a equivocar y que no pasa nada, es fantástico. En el fondo tú dices, el mundo es mío. O sea, si me equivoco, voy a aprender. Y desde ahí es también saber pedir. ¿Sí? Es como entender que tú eres una oferta para el mundo cuando tú creas. Piensa tú que la Kate fue la primera estudiante con síndrome de Down en la escuela de locutores también. Y hoy día estudian no sé cuántos detrás. Abrió ahí una puertecita. Entonces, ojo, porque es abrir la puerta a la individualidad de cada uno. Y esa puerta tiene que ver con permitirte escuchar al otro, permitirte escuchar a ti, ver cuáles son las habilidades que ella tiene, creer que el otro me va a escuchar, ver cómo yo me acerco al otro. Y ahí están todas nuestras como... Si yo me hubiera acercado a la escuela de locutores, por ejemplo, con un ánimo de ustedes tienen que hacerlo, otro gallo cantaría hoy día. ¿Sí? Es como, ok, y el mismo director de la escuela dijo, y eso fue lo lindo, él mismo dijo, tengo miedo al síndrome de Down. Y Caterina le dijo, no le tenga miedo a mi síndrome de Down. Es que lo que ahí ocurrió es una declaración de humanidad. Y frente a eso no hay nada que se rinda. No hay nada que se rinda frente a la vulnerabilidad. Sin embargo, aprendimos que la vulnerabilidad es como que te quita poder. Es al revés. Cuando tú declaras no sé y veamos juntos, se abre la puerta de la inclusión. Como que hay tres conceptos así que han ido apareciendo que son súper potentes y que tienen que ver con lo cultural, con lo personal, ¿no? Como los miedos en general, el miedo a equivocarse, porque creemos que el equivocarse es porque no sabemos, independientemente que no sabemos y si lo vemos como un desafío, como una oportunidad de aprendizaje, y el mostrar y compartir que uno también es vulnerable. Ya como desde ahí, como lo que decías tú, aparece esta humanidad que va más allá de, del conocimiento como, no sé, bruto, por decirlo de alguna manera, desde lo que uno ha estudiado. Y cómo estos procesos de inclusión finalmente, me acuerdo que cuando empecé no lo entendía, cuando escuchaba a López Melero, que era como era una forma de pensar, una filosofía de vida, y yo decía, pero ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver esto con una filosofía de vida? Y yo en ese minuto, claro, no lo entendía y cómo realmente te lleva a una transformación personal, ¿no? De, de relaciones, de mejorar las relaciones interpersonales con un otro, de validar lo que el otro te está diciendo, el saber escuchar, el saber esperar, el mirar los procesos, eh, el ir lento, como siempre tú dices. Eh, es como una transformación que va mucho más allá que hacer que una persona con síndrome de Down le vaya bien en su trabajo, en su estudio, en lo social, en lo familiar, ¿no? Eh, Esto me pasó como por ahí cuando la Katy iba como en tercero medio, que yo, a ver, lo que estamos hablando, Fabiana, yo lo aprendí, he ido aprendiendo poquito a poco, ¿no? O sea, también es parte de mi proceso esa lentitud, proceso. ¿sí? Pero cuando me di cuenta que
que estábamos viendo la inclusión como algo muy técnico, ¿sí? Fue como un despertar también, fue como, para mí siempre fue un tema súper grande el tema de las adecuaciones curriculares, era como quién se hace cargo, cómo le exijo al profesor, qué importante que el alumno esté con los materiales, y sí, es muy importante porque tiene que ver, y fíjate que las ecuaciones, yo me fijaba más en las ecuaciones por la autoestima que por lo que aprendía, o sea, como el foco mío siempre estuvo como en la autoestima de ella es parte de ella, necesita entender que da igual el tiempo que se demore, pero ella sí aprende, como ese era el foco mío en relación principal, ¿sí? O sea, también estaba todo el resto que tenía que aprender y que el espacio de la escuela era un aprendizaje, pero el, el no sabemos también fue algo que para mí era importante que mi hija lo entendiera, ¿sí? Es como compasión, el tema de la compasión eh, es súper importante cuando hablamos de inclusión. Compasión porque no sabe lo que hace. Por ejemplo, en eso fue, a ver, imagínate que el dolor que implicaba para mí cuando, por ende o por mende, me enteraba que la Cate no tenía su material, ¿sí? Y que había pasado la clase haciendo otra cosa, o, o fuera de la clase a veces, o que ella misma me decía, mamá, hoy día no hice nada, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo regulo y gestiono mis emociones para que no me salga frente a ella profesor tal por cual, que era muy fácil que me saliera, sino que en el fondo el gestionar que esto es una tarea de todos y que la diferencia no solo tiene que ver con la Caterina, sino que también con ese profesor, con la historia, con que no tuvo la posibilidad de convivir con una persona con síndrome de Down y que era parte de esta cultura. Entonces, Kate, tranquila, el profesor está aprendiendo igual que tú, todos estamos aprendiendo. Eso tenía mucho poder, sentía yo, porque al final ella entendía lo que estaba pasando, ella desde pequeña sabía lo que implicaba tener síndrome de Down en la sociedad y que a veces los papás tampoco le contamos a nuestros hijos porque es como tanto el dolor o el juicio que yo tengo como mamá de de lo que la sociedad cree acerca del síndrome de Down, pero al final si tú entiendes que la sociedad está equivocada efectivamente, pero que no te tienes que hacer cargo de toda la sociedad, eso también fue como un, oye, no es necesario, Melero lo dijo en algún minuto, no es necesario que tú te hagas cargo de todo, Mm, que te hagas cargo de ti y de tu contexto cercano alcanza. Y eso es cuidarse. mm, ¿Sí? Entonces también los profesores no es que se hagan cargo de todos, es que se hagan cargo de esa instancia, de ese alumno, de escucharnos. Y además, Fabi, con el tiempo, y por eso es que me gusta tanto el coaching, dejé de decir lo que hay que hacer, mm, porque hoy día yo escucho a alguien que me dice lo que tú tienes que hacer y yo apago la cámara, porque es una transgresión de tu individualidad, porque lo que tú tienes que hacer, solo tú lo sabes, y eso es un espacio sagrado. Ese es el respeto máximo en una relación. Yo te puedo decir lo que yo pienso, te puedo contar cómo fue mi historia, te puedo decir lo que hice, ¿sí? Te puedo contar muchas cosas, pero lo que tú debes hacer, solo tú lo sabes. mm, También es como creer, así como creo en el alumno, es creer en la familia y de sacar lo mejor de esa familia. Y eso pasa no desde un espacio de lo que tú tienes que hacer, sino que cuéntame tu historia para poder entender mejor y construir algo juntos. ¿Sí? importante, ¿no? Eh, Como que defendiendo al gremio en el sentido de los profesionales, mm, como también creo yo que nosotros tenemos que aprender
a poner nuestros conocimientos profesionales de cada una de las profesiones al servicio de cada una de las familias, teniendo en cuenta estas individualidades, ¿no? Y, y tiene que ver también con el respetar como las decisiones que esa familia toma, porque tiene que ver con la historia que esa familia tiene. Entonces, como uno no conoce, a veces, no sé, uno no acompaña en los primeros años, sino que acompaña ya de adolescente o adulto, entonces no conoce tampoco toda su historia previa, cómo fue su experiencia y todo lo demás. Y, y uno se posiciona en esto de tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto otro. Y efectivamente, como tú dices, como esta transgresión a la individualidad o de esa mamá o de esa papá o de esa familia, porque uno no conoce el transcurso de esa historia, ¿no? ¿Mm? Sí, o sea, eso tiene que ver con la escucha también y con no quedarse, porque sabes que en la historia también me pasó, Fabi, que algún problema o alguna discusión no resuelta había pasado con alguna familia y como que los profesionales se quedan como pegados en eso. Entonces lo que vamos a hacer es excluir a la familia, porque como tuvimos esta mala experiencia con esta familia y no la supimos resolver, mejor lo sacamos de la cancha. Mm. Y eso es lo más duro que le puede pasar a una familia y a un niño también, a un adulto también. O sea, a medida que nuestros hijos van creciendo, por supuesto que los papás tienen que estar incluidos. Por ejemplo, con la firma de un contrato en donde uno dice, ok, este es el mediador y es el que va a tener que los mediadores se van a hacer cargo de todo. Pero si mi hija firma un contrato, quien va a tener que estar al lado de mi hija detrás de eso es la familia, soy yo. Entonces, por supuesto que tú tienes que acompañar a la familia, mostrarle el contrato, dar espacio si hubiese algo que no están de acuerdo. Conversemos, dialoguemos, ¿sí? Pero es como el cerrarse a alguna de las partes no suma. Y tiene que ver con lo que, con nuestra discapacidad de relacionarnos desde nuestra diferencia. Pero, por ejemplo, ahí en el ejemplo que tú acabas de poner, me surge a mí como la duda de, ya, en este caso, tu hija, la Kate, es una adulta que, que has ido formando, o sea, han ido formando, digamos, con el novio, con la familia, para que tome sus propias decisiones. Ya ella está trabajando, ha tenido la experiencia de vivir en forma independiente, y yo no lo podría tomar como esto de que tú participes en no sé, en la lectura o de alguna manera en la toma de decisión de este contrato, qué cosas sí, qué cosas no, como una, te lo voy a decir así en palabras, como una invasión y que te estás metiendo en un campo que no te corresponde porque la decisión la debería tomar la catequista, con el apoyo de este mediador laboral que sabe lo que hace. O sea, ¿por qué te vas a meter vos? Sí, en realidad la Caterina ya tiene su poder de decisión, ya sabe, porque acá en esta etapa ya, bueno, yo creo que en todas las etapas los chicos pueden ir tomando obviamente decisiones y haciendo partícipe de acuerdo a la etapa en la que están. Pero, ¿a qué voy? Yo no sé si alguna de tus otras dos hijas, cuando vaya a firmar su contrato, vos lo harías, porque hay una diferencia. No, Aquí. porque hay una necesidad de apoyo.
Ya. y una necesidad de apoyo que podría implicar mis tiempos, ¿sí? Es como mis tiempos y mi acompañamiento. O sea, si en el contrato dice que ella tiene que ir los fines de semana, por ejemplo, Mm, y ella no se moviliza sola, por darte un ejemplo, por supuesto que va a implicar mis tiempos. Entonces, eh, al final no es que yo me meta por meterme, es que al revés, me quiero poder comprometer con lo que ella quiera. ¿Sí? Y ahí está el límite. Y si el profesional detecta otras problemáticas, que no deben ser millones de problemáticas, es como atreverme a conversar, es poder decir, ok, la familia no está de acuerdo, está con este problema, ok, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Pero el excluirla cuando forma parte de algo tan importante, a mí me parece brutal el excluirla. Si la familia está con miedos, por ejemplo, frente a un contrato, el trabajo es con la familia. ¿Qué hacemos para acompañarla en esos miedos? mm, Si yo la excluyo, los miedos van a ser tan brutales que te aseguro que ese contrato no va a durar mucho. Igual la familia lo va a sacar de la cancha, a menos que hagamos un trabajo en conjunto, en donde escuchemos y validemos y veamos qué podemos hacer juntos. ¿Sí? Cuando mm, hay miedos y yo ofrezco seguridad, más allá de quédate tranquilo que no va a pasar nada, sino que cómo hacemos y lo incluimos en ese cómo hacemos, a mí me parece fundamental y lamentablemente siento que no se ha hecho. No mm. se hace. O sea, yo siento que somos un colectivo que está constantemente en exclusión cuando hablamos de inclusión. Wow. Fuerte como ese concepto, ¿no? Como que uno habla de inclusión y, y a lo mejor por edad yo pensaría más de incluir a la persona con síndrome de Down, no necesariamente excluir a la familia, pero quizás, entre comillas, restarle importancia a la decisión de la familia, pero también, como en esta etapa igual, sigue siendo tan importante la familia como en todas las otras etapas. Quizás con, con, con un nuevo participante mucho más activo, por decirlo de alguna manera, que es el profesor, el profesional o el mediador laboral, la familia y la persona con síndrome de Down, ¿no? De eso se trata al final, es como de qué es lo que ve el profesional, qué es lo que ve el joven con síndrome de Down y qué ve la familia. Y cómo creamos conversaciones no solamente acerca de lo que hacemos, sino que acerca de lo que sentimos. Mm, ¿Sí? O que de repente los padres les aparece como los ojos como con lágrimas, o que hacen un gesto, ¿sí? Corporalmente, o algo hay ahí en donde yo me di cuenta que algo pasó, pero que en la rapidez no lo tomé como una conversación. Es decir, ¿qué significó ese que hiciste? ¿Qué significan tus ojos? Entonces hablemos rapidito para que pase rapidito. A ver, pero frenemos en eso, que es importante. ¿Qué te está pasando? mm, ¿Cuántas conversaciones cuando aparecen emociones nos apuramos porque nos sentimos como incómodos? Entonces me voy a apurar, voy a cerrar rapidito y ahí quedó. Y probablemente esa conversación que tú como profesional dejas era la más importante para avanzar en la inclusión. Claro, ¿cuántas veces no nos animamos a detenernos en esas conversaciones porque tampoco sabemos nosotros cómo Claro, manejar? es que eso es que tiene que ver con el control. Entonces mejor no nos metamos ahí porque yo no soy especialista. Entonces, como que de alguna forma perdimos la humanidad. ¿Sí? Mm. Es como, no, como, bueno, como yo no soy psicólogo, no me voy a meter en eso. A ver, si no es necesario ser psicólogo para preguntar cómo estás. Es que, ¿qué pasa si tú me contestas que no estás bien? ¿Qué hago yo con eso? ¿Cómo puedo ayudarte?
¿Cómo puedo ayudar? Eso es lo que perdimos en la especialización. Esa es la humanidad que perdimos, Fabiana. Sí, a ver, que yo sé bien que no soy psicólogo, no soy especialista, no soy no sé qué, no soy especialista en eso, lo que te pasa, pero soy ser humano y puedo conectarme con tu pena. mm, Y entiendo lo que a ti te pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la Cate era adolescente, había momentos súper duros en donde ella, por ejemplo, no era invitada. mm, Y la respuesta que yo recibía de profesores y de profesionales era, no, es que esto a todos los adolescentes le pasa. Eso era como ponerme una puerta delante de la cara. ¿Sí? ¿Qué me importa a mí como mamá que le pase a todos los adolescentes? A mí me importa y me está doliendo terrible que le está pasando a mi hija, porque sé que le duele. ¿Sí? Como la respuesta de, no, es que todas las personas con síndrome de Down le pasa. ¿Qué me importa? Que yo como mamá necesito ser escuchada en el dolor. Da lo mismo si resolvemos, da lo mismo si tú me dices, eh, mira, lo que yo haría. No es necesario que tú me digas lo que yo haría. A veces alcanza como decir, ¿sabes qué? Te entiendo, es súper duro. Y eso de como empatizar con tu dolor, con tu emoción. me enseñaron, Fabiana, a empatizar con el dolor. Entonces, nosotros mismos, con nuestros hijos, vamos replicando eso. Como no aprendimos a empatizar, dejamos de empatizar con nuestros propios hijos. Entonces viene tu hijo y te cuenta que es terrible que no tiene una polola, por ejemplo, y entonces tú te quedas no te preocupes, si no todo el mundo tiene polola y uno se lo puede arreglar perfectamente sin polola. Ya, ahí estoy dando la respuesta, estoy dando el resultado. ¿Y en qué minuto me quedo a decir, ¿sabes qué? Te entiendo. Mm. Y es difícil no tener polola. ¿En qué minuto nosotros hablamos como del habitar, te quedas un ratito en ese dolor, más allá de salir y decir cómo lo tienes que hacer y qué resultados quieres? Eso es como lo más poderoso, lo que más energía puede entregar a un ser humano, es sentirse entendido, ¿sí? Da Entendido igual. y acogido, porque en realidad, o sea, yo, pucha, sabes que en realidad no entiendo tu necesidad de tener pololo, pero si tú lo planteas como una necesidad es porque para ti es importante. O sea, a Eso, lo mejor no puedo entender o comprender para qué para ti es tan importante, pero te acojo en tu emoción y lo que tú estás sintiendo y bueno, no sé, hablar de la emoción, cómo lo podríamos hacer, como para encontrar formas de encontrar un pololo, no sé, aunque para mí no sea un tema. exactamente, es que eso es que eso es que eso es. Independiente de la problemática, es como ponerse en el lugar del otro y acoger y decir, sabes que estoy aquí para ti, no para darte respuesta. Sí, es como, y yo creo que sabiendo como profesional que la familia em, tiene tanta demanda, Mm. como fundamental el acoger. Yo recuerdo que había una profesora en el colegio que era una deliciosa, porque ella siempre me decía, ¿cómo estás? Y se quedaba ahí, ¿cómo estás? Y yo le decía a la primera, bien, 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 no, 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 me decía, ¿cómo estás? Y yo creo que hubo pocas veces que en el segundo ¿cómo estás? A mí no me aparecía una lágrima. Ya en el tercero ya me sacaba todo mi... ¿Sí? Pero es como, ¿cómo estás? Es una pregunta súper poderosa y y que la hemos dejado de hacer. ¿Sí? Es como el cómo estás se ha transformado en qué has hecho, qué estás haciendo. Sí, o también cómo estás, bien, o sea, como desde la respuesta automática, pero Sí. cuando el otro te pregunta por segunda o tercera vez o se queda en silencio, como decir, te lleva a decir, ¿realmente estoy bien? O me importas. Mm, ¿Sí? Aquí hay alguien conmigo que le importa. Independiente que no, te estoy hablando de esta profesora,
Claro. era una profesora que efectivamente nunca me entendió en el cómo. Nunca entendió. Siempre le decía, mira esto, porque era súper abierta. Y yo le decía, mira, esto es lo que hay que hacer. No hubo caso, nunca entendió. Pero su cómo estás, tanto como para mí como para Caterina, era tan potente. O sea, lo que le importaba de cómo yo estaba era tan poderoso. Ya lo mismo lo otro. Otro, qué fuerte, pero sí, da lo mismo. Era como, yo sé que ella va a estar bien. Yo sé que vaya a estar bien. Y 2 años más, 2 años, porque le tocaba 2 años. Y yo, vamos a intentarlo. Lo intenté por todos lados, pero no pudo ser. Y tenía que ver con su diferencia y con yo acoger su diferencia y que le aportó otras cosas a la Cate. Claro, y también le aportaron distintas cosas a ustedes también. Karina, hay algo que a mí siempre me interesa sobremanera y es cómo ustedes como familia han ido construyendo el proceso de identidad de la Cate, entendiendo que su síndrome de Down es una característica más, o sea, entendiendo ese valor de la diferencia y ella sabe que tiene síndrome de Down, pero sabe que también es una de las características de su persona, que ella es una persona con síndrome de Down y que lo que implica tener síndrome de Down, pero como que, no sé si es la palabra, pero como que ella lo lleva bien hoy al tener síndrome de Down. Entonces, ¿cómo ha sido ese proceso de construcción de su identidad? Mm. A ver, creo que el tema del síndrome de Down es como, tú sabes que yo pienso que es una característica más de ella, o sea, es como un dato adjunto, pero un dato adjunto no menor porque requiere de ciertos apoyos, o sea, si no reconozco que tiene síndrome de Down, me olvido de los apoyos, entonces tengo que estar atenta a qué apoyos podrían aparecer dado que tiene síndrome de Down, ¿sí? Y no, porque hay ciertos apoyos que podrían aparecer que no tienen nada que ver con el síndrome de Down. También tiene que ver como con validar la diferencia de todos, ¿sí? También tiene que ver con que yo me permita recibir apoyo y enseñarle a ella a que está bien recibir apoyo. Que no pasa nada, tiene que ver con la suficiencia, ¿sí? Es suficiente, da igual si tienes o no tienes síndrome de Down, eres suficiente. Mm. Y desde ahí, desde muy pequeña, le enseñamos a ella que ella tenía síndrome de Down, igual que otras personas con síndrome de Down, y siempre había como una colita, y siempre le digo a las mamás que es como una colita, de que igual que todas las personas, somos todos diferentes, o sea, y todos somos diferentes. Tú tienes síndrome de Down y todas las personas son diferentes. Entonces, hay muchos papás que a mí me preguntan, o mamás en especial, que me preguntan cuándo le cuento, ¿sí? Mm. Y también como mi pregunta para ella es, ¿qué hace que todavía no le hayas contado? ¿Sí? Entonces, las explicaciones que yo me doy en relación a lo que significa síndrome de Down podrían estar siendo muy duras. ¿Sí? O sea, para ti como mamá, digamos. O Exacto. sea, para ti como adulto. Como adulto, exactamente. O sea, yo no sé de la historia que tiene esa mamá que tiene miedo a contarle qué es lo que es el síndrome de Down, ¿no? Pero para mí era muy importante que ella supiera que tiene síndrome de Down y que además se dé cuenta lo que la sociedad piensa acerca del síndrome de Down y que la sociedad está equivocada. ¿Sí? Ahora, también le digo a ella que no es necesario que se haga cargo de la sociedad. ¿Sí? Entonces, ¿cómo in situ ella se va haciendo cargo de las situaciones que a ella le pasan? ¿Sí? Por ejemplo, cuando ella va en el bus y alguien le da el asiento, el reconocerlo como discriminación positiva. ¿Por qué crees tú que esa persona se levantó? ¿Y qué quieres decirle? ¿Sí? Es como ir detectando, esa persona te habló como una guagüita, ¿no? Pues tú tienes que, y eso estamos hablando, la Cate tenía 12, 13 años cuando tuvimos esta conversación. ¿Sí? Como anda y compra una bebida. Y resulta que yo de lejos escuchaba que una señora le hablaba, ay, ¿quieres que yo te ayude a sacar la bebida? Cuando yo en realidad la había mandado a que saque ella sola su bebida. Y entonces hacíamos un análisis, oye, Caterina, ¿sabes qué? Esta señora
¿Te habló como una chiquilla de 13 o te habló como una niñita de 2? Habló como una niñita de 2. ¿Por qué crees tú que te habló así? ¿Sí? Y para eso yo como mamá necesito estar como empoderada, ¿sí? Porque si no es como que yo misma me doy explicaciones terribles cuando en realidad solo tiene que ver con que la sociedad no aprendió. Y que ella, a medida que ella tenga conciencia de lo que la sociedad piensa, también puede ir haciendo transformación. Entonces ella misma hoy día llega contando feliz de que le dio el asiento a una señora y que todo la micro miró, que ella le dio el asiento y todos como que se quedaron, bueno, le dije yo, eso es transformación, ¿sí? Porque la gente se da cuenta que tú sí puedes ir para, y que tú sí puedes entregar, que no solamente recibes. Entonces es eso, es como ir detectando qué situaciones existen acerca de la discriminación positiva y poder como ponerle nombre para que ella también lo vaya como detectando, así como ciertos códigos. Kate, esto se llama discriminación positiva. Entonces, a todas las hermanas le venden una galleta y a ellas se la regalan. ¿Por qué la gente hizo eso? Eso es discriminación positiva. ¿Cómo vas a responder frente a la discriminación positiva? ¿Sí? Es como hacerla cargo de su propia diferencia y lo que le pasa en el contexto para que ella misma para genere. hacer transformaciones. Y para un lado o para el otro, también con las adecuaciones curriculares. ¿Sí? Es tu derecho. Hay derechos y responsabilidades. Si nos vamos solo en los derechos, el chico se va a parar en la fila de primero porque tiene síndrome de Down. Ah, porque tiene derecho, porque tiene síndrome de Down. No, 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 no. No, tenemos derechos y tenemos deberes, como cualquier otra persona. Mm. Como en esto de ir como dándole las palabras y los conceptos de esto de discriminación positiva y todo. Y tú lo dijiste al principio, qué importante que, que también como familia tengamos como aceptada como la condición de síndrome de Down, porque a mí me podría surgir como, ¿cómo le vas a hablar de esa manera a tu hija con síndrome de Down desde lo que no puede hacer, más allá de que siento que puede ser más fácil hablarle desde lo que sí puede hacer, pero no desde lo que no puede hacer. Entonces, como qué importante también como la familia en este sentido tiene que haber procesado y este trabajo como de aceptación, ¿no? Para poder de alguna manera transmitirlo y compartirlo para que ella hoy sea también un agente de cambio y de transformación de la sociedad en lo que a ella le toca vivir, digamos. Sí, yo diría que el trabajo con la familia es como fuerte, porque al final tú la empoderas. Lo que me pasó a mí es que yo la empoderé en su diferencia, que hoy día tengo que cuidarme de no restarle, porque ha florecido tanto, ¿sí? Que cuando ella me dice, ¿sabes qué? Pero también tenemos como la confianza. Cuando ella me dice, ¿sabes qué? Ya, ok, voy a ir a Madrid sola, ok, estamos a paso de que eso ocurra. Entonces le enseño a mirar, pero yo ya sé que nació en ella esa intención. Y más que aplastarla, es ver qué proceso voy a hacer para que ella esté tranquila y para que yo también esté tranquila, porque aquí también vuelvo a decir, la familia sí cuenta, mi tranquilidad sí cuenta, yo no soy transparente, yo soy su mamá. Entonces, no la puedo restar a ella, pero tampoco puedo dejar de escuchar lo que yo siento y lo que me pasa. Y me acuerdo perfecto porque es que es muy chistoso porque esto de que no le va a pasar nada, no le va a pasar nada. Me acuerdo que a mí las especialistas me decían, no, Cari, no le va a pasar nada, que vaya de la escuela de locutores que quedaba bastante lejos de donde nosotros vivíamos. Y bueno, yo hice mucho proceso acompañándola a ella, hasta que ella me dijo, más sí, yo puedo. Pero resulta que en un par de ocasiones les tocó a especialistas dejarla. Y las especialistas me llamaban a mí y me decían, se fue, se fue, Cari. Y yo digo, perdón, ¿no eras tú la que me decía que, que tenía que creer en ella? Y decía yo, es que otra cosa es con guitarra, entonces que es muy importante. Totalmente de acuerdo.
Como- entonces, es de a poquito, es creyendo en su proceso y no quitarle las alas. Ella, por ejemplo, hoy día me dice, mamá, yo quiero comprarme una casa en una playa que hay acá. Si yo quiero comprarme una casa ya. Y, y claro, y a mí como adentro como que me aparece el... Está difícil que te compres una casa y yo digo, oye, ¿y si la pega ella la está haciendo bien? ¿Por qué le voy a cortar yo esa posibilidad? Mm, ¿Sí? Que es como que no, que con el cable a tierra, con los sueños, no. O sea, como yo digo, no, no vamos. Pues, a ver, que tal vez no en esa playa, puede ser una cerquita, no sé, ¿me entiendes? O no. Pero para cualquier persona, si además como yo mamá decreto que eso no va a suceder, es muy poderoso. Y si lo revierto, o sea, si decreto que existe una posibilidad que eso sea, el poder que tiene es muy grande. Entonces, claro, también ahí es como el acompañarla a entender lo que pasa o lo que no en relación al síndrome de Down. eh, es todo el rato empoderarla. Si ella no supiera que tiene síndrome de Down, hoy día no sabría responder frente a muchas situaciones en su vida. Y esto parte desde muy pequeñito. Estoy hablando de los 4 o 5 años, cuando ella le decían guaguita. Me acuerdo que el señor del carrito de dulces del colegio le decía guaguita. Le decía a todos los niños guaguita. Pero ella decía, no soy guagua, soy niña. Sí, es como, tiene que ver con la autodeterminación. mm. Mm. Importante igual como lo que acaba de decir, como me quedé pensando en los sueños, ¿no? Cómo no cortar las alas de los sueños, porque igual yo creo que muchos de nosotros tienen sueños que si uno los piensa objetivamente y así de lo puro, decir, ¿cuándo va a lograrlo? O sea, incluso nosotras, digamos, de nuestros propios sueños, decir, ya, pero como el sueño igual, quizá uno no lo logra, o sea, pero como igual hace de que te movilice y que pongas toda la energía, y como muchas veces eh, en las personas con síndrome de Down cortamos las alas de esos sueños, ¿no? Yo me acuerdo cuando empecé a trabajar con un joven también, que él me llamó porque quería hablar mejor y todo, y yo le pregunto cuál era su sueño, y él me enseñó así, pero eh, me dijo ser padre. Y yo empecé a sacar todos los papers, todos los de los congresos que uno había aprendido que las probabilidades de que los hombres fueran padres eran casi nulas y yo tratando de buscar la forma de decirlo de la mejor manera para que no fuera doloroso para él. Y en este silencio él me mira y me dice, mira Fabián, yo sé lo que la ciencia dice, pero la ciencia no sabe que ese es mi sueño, así que ni vos ni nadie me lo va a quitar. Y fue él el que me paró en seco y yo le dije, toda la razón, o sea, no soy quien para decirte que no va a poder ser. Y te juro que fue un aprendizaje de decir, pucha, en realidad los sueños son y también como uno puede no tirar a matar esos sueños, ¿no? De las personas. Depende. eh, Sí, porque es como, sabe decir desde la ilusión, el sueño que ellos puedan tener como cualquiera de nosotros. Y qué duro es cuando a ti te matan un sueño. Terrible. En el fondo es como, sí, es como ahí como que desaparece la humanidad también, de como de repente así, pero dale permiso a soñar y déjate sorprender, porque yo me permití soñar y mira lo que ha pasado. Entonces eso, es como, sueña, da igual donde llegues, permítete un buen proceso. Al final es eso. Claro.
quizás el resultado final no sea conseguir ese sueño, pero mientras tanto todo el proceso que hiciste en el camino quizás te desviaste porque viste otro sueño Es que eso es. y te abrió, o sea, ese sueño te abrió un camino de posibilidades, de oportunidades que finalmente el sueño inicial, chao, ya no forma parte. Que eso es que eso es. Y también hay también un tema en relación a la aceptación que tú decías, la aceptación del síndrome de Down. Yo creo que en algún minuto escuché como un especialista que me encantó, que hace como una línea que a mí me ha ayudado mucho en relación a esto de la diferencia. Es como la tolerancia, la aceptación, el respeto y la valoración. Necesitamos avanzar hacia la valoración, o sea, es valorar que el otro es diferente, ¿no? Es valorar que es un aporte a tu mirada distinta. Dije, Wow. no, Bonita la cronología. a mí me ha servido mucho y cuando me veo en ese espacio como cuando escucho incluso del tolerancia, es como el tolerar, es como yo te tolero, es como todavía desde el super yo. No, necesitamos salir luego de ese espacio, ¿no? Y la aceptación todavía está como ya, ok, te acepto, ¿no? Pero ya el respeto tampoco, y el valor, la valoración ya es algo más profundo. Entonces, es mi desafío como mamá, ¿no? Es mi desafío descubrir eso que me falta para avanzar hacia la valoración. Y es mi silencio el que falta para poder lograr ese espacio de valoración. No mi saber, es mi no saber. Wow. ¿Cómo o sea, en esta nueva etapa ya lleva años, cómo en estas, por ejemplo, nuevas necesidades que van surgiendo, nuevos sueños, nuevas aventuras, nuevas oportunidades, por ejemplo, que yo sé que la Kate ha tenido la posibilidad de estar en estos, de vivir sola, digamos, ya en estas viviendas independientes, y cómo seguir avanzando en sus sueños, en sus procesos, eh, e ir soltando los miedos tuyos y ir acompañando los miedos de ella. Eh, que bueno, también pueden ser miedos iguales, las de las dos, miedos diferentes. Y, y cómo, porque yo creo, bueno, acá siempre uno tiene mayor, no sé si trabajo, pero mayor relación con las mamás, aunque llevamos unos años en donde los papás, no digo que no participen en el proceso de educación, pero a lo mejor se ven menos o participan menos, independientemente que ustedes como familia lo puedan hablar, pero a veces, muchas veces uno como profesional no tiene tanto contacto con los papás, ¿ya? Como también esos miedos de papás, de hombres, digamos, también se van conjugando, se van complementando con los miedos de la mamá. Ujú. Tú dices cómo avanzar en eso, en ese desafío. Yo creo que esto nunca para, yo creo que esto nunca para y ya uno, por eso por lo menos yo con el tiempo me he dado mucho permiso a escuchar mis miedos. Es como que los miedos son como mis aliados, ¿sí? Son como mis motores de acción. Es como cuando yo escucho un miedo y el miedo en esta etapa, el miedo mayor es qué va a pasar cuando yo no esté, que el miedo parte desde que ese miedo está instaladísimo y en un rinconcito desde que nacen, ¿sí? Entonces, ese miedo me invita a un proceso, me invita a un proceso. Y ese miedo siempre está. Entonces, Mm. permitirme escuchar ese miedo me permite generar acciones de pausa. Por ejemplo, el, cosas tan sencillas como, por ejemplo, cortarse las uñas. Que yo podría cortar las uñas, cortar las uñas, cortar las uñas, y no, que no quiero que tú me la cortes, como se creó tanto tiempo el tema de cortar las uñas. Entonces decía, a ver, pero yo en eso también necesito hacer proceso.
Entonces, ok, una uña tú y 9 yo del pie, ¿no? O sea, algo así, ¿no? ¿O qué otras posibilidades hay? Anda al pedicure si no puedes. O sea, ¿qué otras posibilidades hay? El ir mirando los desafíos que uno tiene y cómo avanzar, desde qué espacio. Para mí, el miedo es un bonito espacio, como te digo, o sea, para mí el miedo es como que lo tengo acá al ladito, gracias por decirme, porque en el fondo es como ir y a su vez lo complejo, porque al final nos enseñaron a no tener miedo. Entonces, cada vez que yo escucho, no tengan miedo, yo digo, no, tengamos, escucha, cuéntame cuál es tu miedo, porque solo escuchando el miedo, tú puedes hacer proceso hacia ir derribando esos miedos que tienes y hacia ir avanzando hacia los derechos de nuestros hijos también. Mm. Es como que mi foco siempre fue que la Cate donde esté sea un aporte, ¿sí? Y, y yo confío, porque el proceso así me lo ha ido demostrando, es que no tengo que ir rápido, pero tengo que ir, Mm. ¿sí? Entonces, como día a día, ok, y de a uno objetivo. Si hoy día todavía no sacas sus sábanas para lavarla, ok, objetivo, porque las lava, pero no las saca y los pone sola, sobre todo no las pone sola, porque es muy grande. Entonces, ¿cómo lo acompaño yo en eso? Y además la hago parte de eso. Fíjate tú a tus 40 años, ¿quién te va a hacer la cama? Yo ya no voy a tener energía. Y además, explicarle que yo también se me acaba la energía. Invertir tiempo en esas conversaciones. Mm. Y en lo que yo necesito, en lo que ella necesita y en el cómo estás. Esas conversaciones tienen que ser frecuentes con todos tus hijos, yo creo. Con todas las personas que te importan. Y ahí, desde ahí nacen los objetivos. Mm. Así que ella sepa que también es un miedo, es válido. Oye, Kate, yo no estoy para siempre. Por conversar de eso libremente, es parte de, lo sabemos todo. Y cómo ella reacciona frente a esas pausas, ¿no? Es de que muchas veces, como cualquier ser humano, tú pides algo y, ok, se dio cuenta y después decae, 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 decae. Bueno, ¿cuánto inviertes ahí cuando decae? ¿Cuánto tiempo dices, ok, vamos para arriba otra vez con este objetivo? Y es precioso el proceso. Yo lo he visto, por ejemplo, en todo lo que es la alimentación, que me acuerdo cuando nací en la Cate me decían que iba a tener que tener el refrigerador cerrado. Ahí hay un miedo instalado. ¿Qué va a pasar con el refrigerador? Y en eso hemos avanzado preciosamente, pero ha sido un trabajo de 27 años. De sostener, sostener, sostener. ¿Por qué? Porque yo sé que en algún minuto yo no voy a estar. Y O sea, ahí, la perseverancia. y eso no es fácil. Eso no es No. fácil. Entonces, a los profesionales, empatía, empatía, acogida. Son muchas cosas, son muchas cosas. O sea, yo acá y fui anotando. Y lo otro, antes que se me vaya, como que lo importante, que a veces se nos olvida, ¿no? Hacer partícipe de acuerdo a la edad y todo, a las personas con síndrome de Down. O sea, en qué cosas me tengo que superar, en qué cosas, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis desafíos, en esto de, ya saco lo que tú decías, ya saco la sábana, pero no la sé poner, y bueno, tengo que ver la forma y trabajar en saber cómo ponerla porque, Partamos por una esquina. claro, claro. Sí, y hacerla partícipa, como dices tú, es como súper importante, el frenar. Y también el valorar cuando sí se haga, como mostrarle que tú viste cuando se hizo. ¿Sí? ¿Cómo dice que El me proceso. eso es como celebrar juntas. O sea, es que me di cuenta que ayer te viniste a la cocina y dijiste, mamá, ¿qué me falta? Me puse tan contenta cuando me dijiste eso. Gracias, Kate, eso es crecer.
Y ahí va el código. Esto es, pongámosle nombre. Ahí. Eso es alimento para lo que sigue. Y después ella, cuando sale, se da cuenta, y es súper fuerte, porque ella también se da cuenta que en otras personas con síndrome de Down todo esto no se ha trabajado. Y cuando los ve comiendo así, con cero conciencia del cuidado. ¿Sí? Y ella trata además de hacerse cargo, de decirle, oye, sabes que eso no te va a hacer bien, que tú, además de tu pan, te comas el pan de tu compañero, te va a hacer mal. ¿Sí? También es como, ¿cómo hablamos de eso cuando tenemos miedo? Es como que tú, si tú hablas, va a aparecer algún problema de bulimia o de no, hablemos tranquilamente, hablemos, no sé, es como que me pasa que especializamos todo esto, que esto lo tiene que ver este, comencemos a tener conversaciones. Yo creo que pasa como también eso de conversar y explicitar lo que también se espera del otro y cómo el otro pueda, que también tiene que ver cómo considerar al otro como persona, no como el síndrome. O sea, porque están todos estos mitos y toda, o sea, a todo el mundo nos tienen que enseñar a comer, porque si no vamos a ser gordos, o sea, o vamos a tener niveles, no sé, o Salud, de azúcar, de exacto. colesterol, Es ta, que eso ta, ta, es, ta. Entonces, ¿cómo, bueno, acá es desde la creencia y cómo me paro al mirar al otro? Entonces, va a ser capaz de aprenderlo, va a ser un proceso, eh, converso con él, independientemente que a lo mejor, bueno, la Cate tiene buen nivel de lenguaje, también a nosotros nos pasa. Cuando no hay un buen nivel de lenguaje, igual lo converso, me irá a entender, irá a procesarlo. Sí, claro que sí. puesto. Quizás son diferentes los tiempos y las estrategias que uno pueda llegar a usarlo, pero en la medida que uno lo considere y considere al otro como una persona, lo que va en el medio de lo llevo a cabo, por decirlo de alguna manera, puede que sea diferente, pero sí en tenerlo eh, dentro de nuestra mirada y dentro de lo que tenemos que ver y sugerir y acompañar, digo. Es que eso es, y además, sobre todo cuando son más grandes, también es como ir delegando la responsabilidad en ellos, ¿sí? Es como, tú decides, yo eso es una de las cosas que siempre le he dicho a la Caterina, o sea, mira, puedes hacer esto o esto, las consecuencias de esto o esto, tú decides. Y Claro. realmente le doy la posibilidad de que decida y que ella además vea las consecuencias. Fíjate que es al revés, es como que yo, qué bruja que soy, pero es como que la he expuesto más, ¿sí? Es como, ok, si tú tienes que dejar de comer kuchen, te voy a hacer más kuchen, porque a medida que yo te haga más kuchen, tú vas a ser capaz de decir que no. Si yo te quito los kuchen, por darte un ejemplo burdo, ¿no? Sí, sí, Si sí, yo te sí, sí. quito el kuchen, no vas a tener la posibilidad de aprender a decir que no. O sea, esto es la vida es un supermercado y tú tienes que aprender a decir esto sí y esto no. Y las consecuencias que tienen con esto sí y esto no. Entonces, a medida que yo te expongo el aprendizaje, más posibilidades tienes de aprender. Si yo te quito el estímulo, no vas a poder aprender. Y cuando esté yo, cuando yo ya no esté, vas a tener 20.000 kuchen, te los vas a comer de una vez. Claro. ¿Por qué? Porque no aprendía a saber cómo no sé, racionalizar esta información, a cómo tomar la elección y a cómo qué bonito el concepto, nunca lo había escuchado, el supermercado de la vida, ¿no? El, como tener todo a la disposición y uno poder elegir finalmente. Y eso es, pues, al final es como eso, invitarte a ver eso, ¿no? A que puedas elegir y que, y que eres grande, digamos. Eso es como tu posibilidad. Y además tienes derecho a equivocarte. Y si te equivocas, ahí voy a estar. Mm. No como alguien que te va a retar, sino como alguien que te va a ayudar y te va a apoyar a ver otras opciones y que Sí. también uno tiene la mirada desde o sea, desde el error como una fuente de aprendizaje, no como lo punitorio y como sonaste, slack. Y desde el tema de la alimentación es brutal, digamos, los desafíos que las personas con síndrome de Down tienen, ¿no? Porque
no se ha tomado el peso de la importancia de esto, que yo no soy extrema en eso tampoco, ¿no? No soy de las que digan, no, esto sí, sí, que también es válido, hay personas que tienen esa postura. Pero en mi caso es como hacerla consciente de cosas como importantes que tienen que ver con la cantidad de azúcar que tiene que tomar, con que tiene que comer frutas y verduras, con que tiene que hacer ejercicio. Y ahí vamos, esto es de a poquito. Sí, pero Mm, es uno de los desafíos importantes que tiene que ver con la salud. Y cuando ella justo tuvo la posibilidad de vivir sola, también pasó que uno de sus compañeros tuvo que volverse y tuvo que retirarse una semana del programa porque tuvo problemas de salud, porque tuvo que hacer las analíticas y las analíticas le salieron malas, porque no mm. se había cuidado. Entonces, también ella va aprendiendo de otros. Y De que esas oportunidades que ha tenido de poder mirar otras historias y como ir comparando y como decir, parece que mi mamá tenía razón con, parece que, y sí, ella se da cuenta de la necesidad que hay y además se pone muy contenta de lograr regularlo. Le hace muy bien. O sea, esto de decir, es que yo sí claro, soy capaz de regularlo. Sí soy capaz de, cuando todo el resto está comiendo hamburguesa, yo tal vez comerme unas papitas y ya está, o comerme una ensalada, que lo he hecho. Y después llega contándome, dice, mamá, logré hacerlo. Hijo, bravo. la importancia de esto, ¿no? De su capacidad de poder hacerlo, finalmente, que influye en su autoconcepto, en su autoestima y en el valor personal también. Y que yo te acompaño a mirar esto, yo te acompaño a aprender esto, pero no soy tú, Claro, no soy verdugo, tu verdugo, esa es la palabra, no soy tu verdugo. claro, Porque cuando ya son grandes, tú decides. claro. Ahí empieza a tener ese rol que ha venido trabajando durante toda la vida, toma sus propias decisiones en la Sí, etapa adulta. tal cual, tal cual, tal cual. Y si a mí me aparecen miedos muy grandes, en donde yo veo que no voy a ser capaz de dar permiso, por ejemplo, me doy cuenta que son mis miedos. Entonces, yo mismo me los trabajo. O sea, busco ayuda, más bien. Claro, O claro, sea, pero saber que es tu miedo, el miedo como recordatorio de lo que tienes que vencer, pero si es un miedo que paraliza, hay que eh, buscar ayuda. es que eso es que eso es. Wow, muchas gracias. Yo anoté eh, unas cuantas palabras como eh, confianza, que es lo que va necesitando la familia, la validación y la importancia de equivocarse y de aprender de ese error, la importancia de escucharla, de los miedos, la vulnerabilidad, la compasión, cómo influye ese dolor en esa familia, el regular y gestionar las propias emociones, la diferencia como valor y de que estamos todos aprendiendo, y como dejar de decir lo que tenemos que hacer, lo que la familia tiene que hacer nosotros como profesionales, porque hay una transgresión de la individualidad. Y eso es un espacio sagrado, como respetar. Eh, Finalmente, como la humanización y este supermercado de la vida, y me faltó anotar esta eh, línea, digamos, de la aceptación, no me acuerdo cómo era, si no las puedo repetir, Es la tolerancia, tolerancia, aceptación, respeto respeto, y valoración. Es una línea que en algún minuto Carlos Clear dio en una conferencia. Argentino, bueno, ¿qué le vamos a hacer? un excelente autor que habla acerca del tema de la discapacidad. Así que bueno, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Podríamos hablar mucho tiempo más, pero siempre es un placer compartir estos temas
con vos. Así que muchísimas gracias por tu sabiduría. Gracias, Fabiana, por este espacio. Gracias por adaptar esta posibilidad a tu curso. La flexibilidad. Como partimos diciendo, esto es vida y es parte de lo que nos toca vivir, es flexibilizar. Así que muchas gracias por eso. No, gracias a ti. Un placer. Chao. Chao, que estés bien. También.